Democracia TV presentamos Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenidos. Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Focus en Democracia. Desde los estudios de la Radio Democracia en la capital de la República, estamos transmitiendo en vivo por el canal Democracia TV y por la radio AM Democracia. Hoy martes 25 de abril de 2017. Hoy tenemos como invitado a un miembro de la oposición, electo parlamentario andino en las pasadas elecciones del 19 de febrero por el movimiento Creo. Me refiero al coronel en servicio pasivo, coronel del ejército, Fausto Cobo. Coronel, bienvenido, gracias por estar aquí. Ha pasado ya algunos días desde que se proclamaron por parte del CNE, del Consejo Nacional Electoral, los resultados del recuento de votos que prácticamente dejan como ganador de las elecciones del 2 de abril al binomio Lenín Moreno-Jorge Glass, y ya está comenzando prácticamente un proceso de transición. La primera pregunta que le hago, coronel, es ¿cómo están asimilando en Creo ustedes ya los hechos prácticamente consumados? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Las dictaduras gobiernan y ejercen el poder con hechos consumados, porque tienen la cooptación absoluta de los instrumentos del Estado para imponer sus decisiones. Lamentablemente es así, ha sucedido en todos los países en donde ha estado ejerciendo abusivamente el poder la revolución ciudadana. Si no, veamos lo que está sucediendo ahora mismo en Venezuela. Nosotros jamás, por lo menos yo hablo en lo personal, vamos a reconocer el triunfo de Moreno, Glass y Correa, que son lo mismo, porque fueron electos este binomio por el Consejo Nacional Electoral de Correa. Nosotros hemos pedido que para confirmar que el pueblo ecuatoriano es el elector, es el mandante, abran las urnas y contemos los votos de uno en uno. Es la única forma de verificar si en verdad es la voluntad del pueblo ecuatoriano o es la voluntad del gobierno de turno, del gobierno de Correa, del Consejo Nacional Electoral de Correa. Eso no va a pasar. Ya el Consejo Nacional Electoral prácticamente va a dar por concluido, me imagino, en los próximos días ya el proceso como tal, que va a dar paso también a la posterior asunción del poder de Lenín Moreno. Entonces, en Creo, ¿se están pensando tal vez en realizar otro tipo de acciones ya, no solo a nivel local? No se me ocurre, ¿qué están pensando? Mire, los efectos de la falta de transparencia, de la falta de voluntad en determinar cuál mismo es el resultado que el pueblo ecuatoriano ha dado en las urnas, en las últimas elecciones, ya tienen ellos su premio. ¿Sabe cuál es el premio? La ilegitimidad de su gobierno. Por consiguiente, nosotros vamos a seguir haciendo oposición a la dictadura. Vamos a seguir haciendo oposición a este gobierno que durante 10 años ha venido cometiendo fraudes. Porque el fraude no está en las elecciones últimas. Es el epílogo del gobierno de Correa, no del correísmo, porque el correísmo continúa. Pero fíjense ustedes, ecuatorianos, ellos dijeron que son de manos limpias, de corazones ardientes. Mire dónde termina el dinero del pueblo ecuatoriano. Mucha parte del dinero del pueblo ecuatoriano está en los tumbados de los exfuncionarios del régimen de Correa. Eso se llama fraude. Ellos dijeron que son de izquierda, que son un gobierno progresista. Y ahora veamos pues entonces, en la historia del pueblo ecuatoriano, en la historia de la República del pueblo del Ecuador, veamos qué gobierno ha sido el más represor, el que más ha perseguido a los líderes indígenas, a los líderes sindicales, a todos aquellos que piensan diferente. ¿Qué gobierno durante la República ha perseguido a los periodistas? ¿Qué gobierno ha tenido una ley mordaza como la que está en vigencia en el Ecuador, en donde el que piensa diferente, entonces aparece en la Supercom, aparece este señor empleado del gobierno, el señor que hace de superintendente de comunicaciones, le sigue una acción administrativa y coarta la libertad
de expresión del pueblo ecuatoriano, porque obliga a los medios de comunicación, obliga a los periodistas a tener el cuidado necesario, sin que se pueda expresar lo que verdaderamente se siente, lo que verdaderamente se piensa. Eso es fraude. Coronel, se está hablando de que esta falta de reconocimiento por parte de Guillermo Lasso y del movimiento Creo en general, como usted acaba de ratificar, es parte de una estrategia de declararlo ilegítimo al presidente para empezar a golpear al nuevo gobierno desde el inicio. Un gobierno que no empieza con un respaldo masivo, porque obviamente estamos casi partidos mitad-mitad. ¿Es una estrategia en realidad esto? Mire, no hay ninguna estrategia. Lo que no se puede hacer es reconocer algo que desde el punto de vista de la mitad de los ecuatorianos es ilegítimo. Entonces, el otro curso de acción es reconocer y decir, bienvenido el de la sonrisita, bienvenido el licenciado, y sigan nomás el correísmo haciendo lo que les da la regalada gana. Nosotros, de acuerdo a la constitución de ellos, no la nuestra, porque nosotros no aprobamos la constitución, pero sabemos, está vigente. Esa constitución nos da el derecho legítimo de la resistencia. Entonces nosotros nos resistimos a reconocer los resultados porque no han sido ellos sabios en el sentido de dar al Ecuador o a la mitad del pueblo ecuatoriano la satisfacción de tener la contabilidad de los votos uno a uno y poder ver si es en verdad que el pueblo ecuatoriano votó por este binomio. No se olvide que el Consejo Nacional Electoral es un organismo de Correa. 5 de 5 son correístas. Por consiguiente, no es un árbitro que nos dé la seguridad para nosotros decir, sí, gracias, así es la voluntad del pueblo ecuatoriano. Este organismo que usted califica es de Rafael Correa, el CNE, Consejo Nacional Electoral. Se encuentra en estos días ya entregando las credenciales a quienes resultaron ganadores de las elecciones. Ahora mismo está recorriendo provincias. Va a llegar el momento en que va a entregar las credenciales también a los parlamentarios andinos. Usted fue electo por el movimiento Creo como tal. ¿Las va a recibir entonces de parte de ese organismo? Yo fui electo por más de 1,5 millones de ecuatorianos. Por lo menos eso es lo que aparece en los resultados. ¿Cuántos no estarán o cuántos estarán? Ese resultado del pueblo ecuatoriano es el que me da a mí la legitimidad, no el Consejo Nacional Electoral de Correa. Por consiguiente, yo mandaré a que me remitan o me manden ese documento. Yo ya estoy electo por parte del pueblo ecuatoriano, que es el mandante, y a él me debo, a él le rendiré cuentas. Es decir, no va a ir a la ceremonia de entrega de credenciales. No, yo creo que al otro día le mandaré a retirar ese papel, ese documento. Es lo que critican también los miembros de Alianza País. Dice, bueno, los del movimiento Creo, si fueran coherentes con su discurso, no asumirían pues el cargo que les está dando también en la Asamblea Nacional, ¿no? Ese importante bloque de legisladores que tiene ahora. Mire usted, eso pasó en Venezuela. Exacto, sí. Claro, sí, eso pasó. Entonces es el que deje el espacio, otro lo ocupa, pues. Que sigan nomás ellos haciendo lo que les da la gana con el cuento de que es ilegítimo. No. Es el espacio, sea bien contado o no, tenemos nosotros la obligación de ocupar para desde adentro, desde el ejercicio del poder, seguir haciendo oposición. Y no solamente en el sentido de oponernos por oponernos, sino fiscalizando y también proponiendo, aunque sabemos que nos damos contra la pared cuando se ha propuesto algún tema por parte de la oposición. Ya hablaremos de su trabajo a futuro dentro del Parlamento andino, pero sí quisiera topar con usted el tema de la Asamblea como tal, que ahora tiene ya una mayoría nuevamente Alianza País, pero una importante presencia de bloques opositores, comenzando por el movimiento Creo. ¿Cuál cree usted que va a ser la situación dentro de la Asamblea Nacional? ¿Va a ser algo diferente? ¿Va a ser distinta? ¿Se hará sentir ahora el peso de la oposición con una fiscalización mucho más a fondo? Mire, yo soy una de las personas que propuso una fiscalización coherente, que me dio en el tiempo la razón, el tema de la compra y adquisición de los helicópteros Bruf, que al final terminaron 3 como rechazo, como material inservible. Casi chatarra. Chatarra, casi. Y los otros accidentados con muertos de por medio. Y también habría que investigar por qué murió realmente el general Gabela, que fue la fuente de información
que me dio a mí para poder realizar ese juicio político. Mire, también debo decir, yo siempre he mantenido, la cantidad no es solamente lo importante, sino la calidad. Pongo un ejemplo práctico. En la comisión ocasional que tramitó la ley Mordaza, la ley de comunicación, la ley conocida más como la ley Mordaza, aquí y afuera, en lo internacional, por ser represiva, por coartar lo más sagrado que tiene un ser humano, que es el pensar diferente y hablar diferente, escribir diferente. Así, 4 asambleístas: Cintia Viteri, Lourdes Tibán, César Montúfar y Fausto Cobo, en minoría. 4 años no pudieron pasar de la segunda a tercera página de esa ley, porque nosotros nos opusimos y nos opusimos a lo que ahora nos da la razón, que es tener esa ley con un cuchillo aquí para que hable lo que deba hablar o no hable. Incluso ¿no? llegaron a una especie de acuerdo con el Corcho Cordero en ese momento. Nosotros de cambiar ciertas partes de la ley. Claro, porque nosotros no pudieron, los 4 años. Entró la siguiente legislación, el siguiente periodo, con nuevos asambleístas. Y bueno, en un mes aprobaron la ley. Una aplanadora, ¿no? Una aplanadora. Pero igual acá. No, pero la comisión. Yo le estoy hablando de la comisión, para hacer el informe. Sin embargo, mire, nuevamente, por eso, ojalá en la Asamblea Nacional sean los asambleístas coherentes con lo que pensamos la mitad de los ecuatorianos. Usted se destaca en ese periodo que fue el anterior a este que ya está por culminar ahora en mayo, pero creo tiene gente capacitada, preparada para fiscalizar en el bloque de legisladores que han sido electos. Mire, yo no quisiera, ojalá, les repito que ojalá, yo tengo esa confianza de que respondan a la voluntad del pueblo ecuatoriano, que pide fiscalización y que pide también propuestas legislativas en beneficio del pueblo ecuatoriano. Mire, ojalá Dios no quiera, pero lo van a hacer. Están a tiempo casi ya, con las justas quieren aprobar el Código de Seguridad Ciudadana, orgánico de seguridad ciudadana. En este periodo, claro, sí. Quieren dejar firmando. ¿Y sabe qué? ¿Qué iba a tocar ese tema? Quieren crear una fuerza civil armada. No para proteger al pueblo ecuatoriano, sino el objetivo es proteger a los funcionarios públicos. ¿Se puede usted imaginar? Y mire lo que está pasando en Venezuela. Mire lo que está pasando con esas milicias bolivarianas. Pueblo civil armado, uniformado con fusiles, mientras la gente no tiene para comer, no existe para la leche, los pañales, ni para el papel higiénico, y reprimidos como realmente está sucediendo. Ya que tocó el tema de esta reforma, este nuevo código de seguridad, se está hablando que son, en efecto, una réplica de las milicias bolivarianas, que es una especie de ejército, no sé, pelotón, tropa, yo qué sé, cómo calificarla, que va a estar dispuesta a salir a las calles cuando se den estos conflictos políticos, oposición-gobierno. El objetivo es proteger a los funcionarios públicos. Ese es el objetivo de esa En la ley. Primero, claro, en la ley. En la ley que se propone. En la ley, yo estuve en esa comisión. Sí. Y nunca permití que avance, porque es un tema viejo, entonces. Dábamos batalla. Claro, ya casi, eso tiene unos 6 años la propuesta. No han podido avanzar porque se tenía pensado que por no sé, ese mando militar, algo dirá, no sé, pues, ¿qué pensará? ¿Qué pensarán ellos? Sabiendo que va a haber una fuerza civil, armada, aparte de las Fuerzas Armadas, aparte de la Policía Nacional. Primera cosa, uno se pone a reflexionar y dice, entonces, ¿no tienen confianza en las Fuerzas Armadas? Para que busquen crear un nuevo organismo. ¿Quién los va a preparar? ¿En base a qué doctrina? ¿En qué institutos? ¿En dónde va a existir esa institucionalidad que debe tener esa fuerza? Porque no creo que sea una fuerza, o a lo mejor, como la que está en Venezuela. Forman allí miles y miles de gente vivando, viva la revolución, puestos de uniforme y con fusiles. Tal vez sean formados en los picnics. Desde luego, esa es la incógnita. ¿Qué es eso? Fuerza paramilitar. Ahora, las Fuerzas Armadas, me imagino, si esto tiene una discusión, esta discusión lleva ya alrededor de 6 años,
tienen que haberse pronunciado de alguna manera, aunque no haya sido públicamente antes. Y tal vez eso fue lo que puso el freno en ese momento. No sabemos qué están opinando ahora la nueva cúpula. ¿Qué cree usted? Yo le digo una cosa. Si algo hay que hacer después de que pase esta pesadilla de la revolución ciudadana, porque no dura toda la vida, pues algún rato tiene que acabarse, ¿no es cierto? Y dar paso a la libertad, dar paso a la democracia. Es el juzgamiento, la rendición de cuentas de los mandos militares de los 10 años. Porque no solamente se trata de esta ley, pues, se trata de la destrucción de las Fuerzas Armadas, del concepto de Fuerzas Armadas. Doctrina. ¿Cuál es la doctrina actual? Primero. Segundo, los cuarteles, el patrimonio, la lucha de clases entre soldados y oficiales, la disciplina, las capacidades estratégicas y operativas y tácticas que ahora no existen. El tema de Angostura, el tema del 30 de septiembre. ¿Usted cree que no existen esas tácticas ahora? Por favor, yo soy militar y yo le aseguro que las Fuerzas Armadas no cuentan este rato con las condiciones estratégicas, operativas y tácticas para cumplir su misión. Y terminaron con una reforma de la ley y de la Constitución, siendo fuerza complementaria de la Policía Nacional. Así es, para también intervenir en complementaria de la Policía Nacional, cuando al revés era el tema, pues. Usted comienza con el orden público, el control del orden público. ¿Quién lo hace? La policía. Cuando existe una amenaza, cuando existe una presión dominante, entonces entraban las Fuerzas Armadas. La fuerza policial era auxiliar de la fuerza militar. Ahora es al revés. ¿Y usted responsabiliza a las distintas cúpulas que han transcurrido estos 10 años? Es que no le puedo culpar de estos cambios. Es que no le puedo culpar al sargento, ni al cabo, ni al teniente coronel, ni al coronel, sino a los mandos. ¿Por qué? Porque por acción y por omisión ellos han permitido que esto suceda. Y usted me va a venir a decir ahora el artículo de la obediencia. No son deliberantes, son obedientes. Claro, mire. Obvio, si Correa lo repite a cada rato. Pero ellos mismos en la Constitución pusieron, en el artículo 159, que son obedientes y que no son deliberantes y que están bajo el control del poder civil. Pero, dice el artículo, pero no les exime a ellos de sus decisiones la responsabilidad por acción o por omisión. Entonces, si ellos permitieron y permiten que las Fuerzas Armadas no cuenten con su material y con los medios y con la disciplina y con el entrenamiento y con la infraestructura para cumplir con su misión, están por omisión avalando y entonces, la decisión de un gobierno al que se supone que deben estar sometidas porque son decisiones políticas. Pero, las Fuerzas Armadas se deben al pueblo, que es el mandante. Mire, la soberanía o parte de la soberanía del pueblo se cede para que ciudadanos armados, uniformados bajo una institucionalidad, usen armas y estén dispuestos a emplearlas violentamente en defensa de los intereses del pueblo ecuatoriano, no del gobierno, no del partido político de turno, no de la persona que está allí, sino de los grandes intereses del país. Me llama la atención esto que nos está diciendo, porque normalmente los militares en servicio pasivo tienen una unión, un cordón umbilical con los militares que están al mando. Sí. Tenemos. Y tienen, exacto. Tenemos. Entonces, normalmente funciona el espíritu de cuerpo. O sea, no veo que el espíritu, exista una persona como usted, militar retirado, que haya dicho que yo quiero fiscalizar también a las cúpulas. A ver. Yo creo que el 99% de los militares pasivos tenemos el mismo pensamiento, que hay que fiscalizar, porque el espíritu de cuerpo no es pues estar junto a los compañeros en el bien y en el mal. No, en el bien, es decir, en el cumplimiento exacto de la misión, en el cumplimiento exacto de lo que dice la Constitución y la ley, no en lo malo, pues. Eso ya es complicidad. Es decir, no es una voz aislada usted. Hay más militares en servicio pasivo que están de acuerdo en fiscalizar a los mandos. Absoluto, es que no le puedo fiscalizar al sargento, al cabo, al soldado, al teniente. El mando, a mí me enseñaron cuando yo entré a la escuela militar. El comandante es el responsable de todo lo que haga o deje de hacer sus hombres, su unidad.
Tal vez rescata a algún alto mando, algún general que se haya salido de esto, porque Claro. habló de los 10 años. Alguien tiene que haberse revelado, aunque sea un poquito, no sé. Mire, algunos tienen atenuantes, efectivamente. Destaca Por ejemplo, el Gonzalo general alguno. Garzón. El general Garzón, cuando intentaron por primera vez meter la mano en el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, él con el mando salieron a decirle al país que no estaban de acuerdo en aquello. Y inmediatamente les volaron la cabeza, pero salieron por la puerta grande, como debemos salir los soldados. Pero Por solo él. ejemplo- por Recuerdo, ejemplo. por ejemplo, el general González, que hasta escribió un libro. El general González escribió el libro, pero escribió a destiempo. ¿No ve que...? ¿Cómo lo porque- hacen todos cuando ya están en no, servicio no, pasivo? pues es que ese momento es que tenía que decir, no puedo hacer aquello, no puedo hacer esto me pasó, esto me hicieron. Pero obviamente es un atenuante contarnos después de varios meses de lo que sucedió. El general Castro, últimamente cesado, que salió en media campaña de segunda vuelta a decir, se ha roto la cadena de custodia. Tremenda denuncia. Claro, pero veamos de dónde vino el origen del general Castro, ¿no? Él, por ejemplo, mandó la unidad táctica en el 30 de septiembre. Sí, claro. Entonces tiene que responder. Estuvo al frente. Por eso hay que fiscalizarlas. Sí, Es sí, decir, sí, no todo. está salvando a muchos, según No, veo. pues por eso le digo, los mandos de los 10 años de correísmo alguna vez van a rendir cuentas. Unos tienen atenuantes, otros no. Otros no han hecho nada, que se trata también de omisión, y han permitido que pase lo que ha pasado en las Fuerzas Armadas. ¿Y no rescata usted que aquí se dice que en Ecuador no ha ocurrido lo que sí pasó y pasa en Venezuela? Claro que de que sí. las Fuerzas Armadas se sometieron no solo a las decisiones del gobierno, sino que se volvieron militantes del chavismo. Aquí el gobierno también pretendió y creo que sí, pretende someterlas a la línea política. Y no ha pasado. No, a eso, ver, eso debe tener su valor. A ver. Pero gracias a la doctrina, pues, gracias a la estructura, a su historia, las Fuerzas Armadas ecuatorianas han sido siempre diferentes al resto de las Fuerzas Armadas de los países vecinos, de la región, y yo hablaría hasta del mundo, porque son Fuerzas Armadas comprometidas con su pueblo, comprometidas con los sagrados intereses del pueblo ecuatoriano. Por eso, en la época más dura de las dictaduras en nuestros países, nuestras Fuerzas Armadas salieron airosas, sin necesidad de utilización excesiva de la fuerza, siempre realizando acción cívica, siempre buscando el contacto con el pueblo ecuatoriano en los lugares más recónditos, en los lugares marginales, trabajando junto a su pueblo. Son diferentes. Y entonces eso es lo que ha permitido que todavía no hayamos llegado a los extremos de Venezuela. Pero las Fuerzas Armadas, en lo que significa la estructura doctrinaria, la disciplina, las jerarquías, está absolutamente debilitada también. Se dice que ocurre... Perdóneme, sí. intentaron, no lo hicieron, pero intentaron inclusive poner comisarios políticos dentro de las unidades, pues, al estilo más radical del comunismo y de estos regímenes Se habrán opuesto los totalitarios. generales, me imagino eso. Bueno, yo creo que más las voces de afuera, verá, las voces nuestras, que inmediatamente en los medios de comunicación pusimos en alerta de lo que podía suceder y de lo que intentaban hacer. Tal vez los mandos medios también intervinieron. Ay, Capitanes, coroneles, pero claro, que se dice pues, que es la gran base, claro. y jefes de destacamentos. Deben de haber unidades. recomendado, deben haber dicho, ve a mi coronel, ve a mi general, cómo puede ser esto. Deben haber hecho. O sea, hay una base entonces de Fuerzas Armadas que usted por lo menos le da futuro, que no va a ser igual cuando estos mandos lleguen a la cúpula. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas siempre van a estar pensando en su misión, en su formación, en su doctrina. Ojalá Dios les dé la sabiduría a todos ellos para que se mantengan al margen de servir a un partido político y sirvan los grandes intereses del país. Pese a que no han tenido los mandos que merecen. Mire, los mandos no han estado los mandos de los 10 años, me ratifico, no han estado a la altura de las circunstancias. Qué importante. Pasemos a otro tema, coronel, Claro, ¿le parece? La verdad es que estuvo muy interesante tocar el asunto de las Fuerzas Armadas, que además tuvieron un papel, o sea, estuvieron en media campaña también, como le dije, el general Castro, denunciando una falta, una ruptura de la cadena de custodia. ¿Dónde terminó diciendo eso?
Es una vergüenza. ¿En el patio? No, en la parte de atrás de la escuela militar, en la calle. Sí, lo vi en el patio. En la calle, después de haber sido comandante general del ejército ecuatoriano. Por la puerta trasera salió usted. Salió por la puerta de atrás, a hablar ahí en una callecita. Una vergüenza. Importante. En algún momento entonces llegará a eso. Le estaba conversando del papel de la próxima asamblea que se instala ya mismo, en pocos días, en mayo. Respecto al papel fiscalizador, respecto al papel que va a cumplir la oposición, respecto a los aliados que tiene en este caso ya la oposición, son varios partidos políticos, el propio gobierno tiene una importante cantidad de legisladores que también son de movimientos aliados. Va a haber ahora sí una asamblea distinta, que no esté callada, que no esté sometida solo a los destinos o a los caprichos que nacen en Carondelet. Mira, yo no puedo meter la mano. Confío, al igual que la gran mayoría de ecuatorianos, de que eso suceda, que sea diferente, que permitan que exista algo de independencia en las funciones, en este caso de la función legislativa, que hagan honor al voto que recibieron del pueblo ecuatoriano, que fiscalicen, que propongan leyes reformatorias a todas aquellas que han incluido ahora este gobierno correísta durante estos 10 años y que nos han quitado la libertad, por ejemplo, de expresarnos y de opinar libremente. En caso de hay muchas leyes que hay que reformar. En el caso de la seguridad nacional, esa ley de seguridad pública y del Estado es un mamotreto. Es un mamotreto. Mire cómo nos engañaron. Eso es fraude. Nos dijeron que jamás iban a tener fondos reservados. ¿Ustedes han leído la ley de seguridad pública y del Estado del correísmo? Están reviviendo los fondos, no, los gastos reservados. ¿Y con qué cree que han utilizado durante este tiempo? Le cambiaron el nombrecito, le pusieron fondos especiales. Y entonces son los fondos reservados en definitiva. Y que nadie sabemos en qué han gastado, cómo lo han hecho y para qué ha servido. Me imagino que el doctor Carlos Poli debe estar al tanto. El único que puede fiscalizar esos fondos es el Contralor, con la persona que está utilizando por ley esos fondos. ¿Y el procedimiento será luego de quemar también los recibos como se hizo en el gobierno de Sixto Durán Ballén? Me imagino que ese es el procedimiento, o sea, triturar. Para que nadie más se entere. Es que así es el procedimiento. Así es el procedimiento. Hemos vuelto entonces. Más de 20 años atrás. ¿Qué es eso? Fraude, pues cuando se miente es fraude. Cuando se engaña es fraude. Cuando se dice una cosa y se hace otra es fraude. Entonces estos 10 años son el fraude y por eso la ilegitimidad de este gobierno. No necesariamente por el tema del último proceso electoral. Para terminar con el tema de los parlamentos, vamos al suyo, al Parlamento Andino, donde usted va a estar en los próximos 4 años. Ahora se han elegido figuras realmente destacadas, que se las conoce, a diferencia de otros periodos en que prácticamente nadie sabía quiénes eran los parlamentarios andinos. Ahora, obviamente, han escogido representantes importantes por cada organización política. ¿Qué toque le va a dar usted? ¿Qué diferencia le quiere imponer a la función de parlamentario andino? Que aquí en Ecuador mucha gente dice, bueno, ¿para qué servirán? No se sabe. Mire, yo participo que todo proceso de integración es bueno, de entrada, más allá de que hay muchísimas debilidades. Ahora mismo, el único proceso electoral en el mundo que tiene la cesión de soberanía para que su legislación sea vinculante a los países miembros es la Unión Europea. Y fíjese usted cómo está siendo cuestionada, la dificultad que tiene de fortalecerse y consolidarse de una manera mucho más de la que nosotros pensamos. Más bien ahora está en marcha atrás, parece. Marcha atrás. Justamente es difícil, todo proceso de integración es difícil. Tengo la experiencia de haber sido 4 años parlamentario latinoamericano y conformé la mesa de lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, contra el terrorismo, que es un aporte importante en lo internacional. Por supuesto. En el caso del Parlamento Andino, por ejemplo, ese es un campo en el cual yo me puedo desempeñar muy bien, porque muchas personas creen que porque se firmó la paz en Colombia, dejaron de existir las amenazas. Y yo creo que es lo contrario, porque las FARC
que es la organización guerrillera, terrorista, que firmó la paz con ¿Usted la sigue calificando de terrorista? Es que el que tiene bombas y mata gente utilizando el terror se llama terrorismo, pues. Y eso es lo que hizo ese grupo de individuos que son terroristas. Ese grupo era vertical, y cuando una organización de este tipo militar, vertical, usted corta el mando centralizado de unidad, que es la autoridad vertical, hay el peligro de que se disemine pues abajo. Entonces abajo, ¿qué va a pasar? Desertores. No todos se van a incorporar a la vida legal, sino que muchos de ellos se van a quedar ya en bandas, sirviendo al narcotráfico, sirviendo al crimen organizado. Y entonces es mucho más difícil inclusive el control desde el punto de vista militar de la parte contraria. Entonces, eso lo debe saber Fuerzas Armadas, supongo. Absoluto, pues mismo. Y ya han de estar armando su estrategia también para enfrentar esa amenaza. Pero no, yo estamos hablando ahora del Parlamento andino. Claro. Entonces, hay muchos temas que se pueden apostar allí para que en el sentido internacional se puedan armonizar, porque este es el trabajo, armonizar en las leyes y en las constituciones de los países miembros. Ese es un tema que a mí me interesa, la lucha contra el crimen organizado. Entonces. Absolutamente. ¿Usted cree que se puede hacer mucho desde ahí? Desde luego, por mi conocimiento y por mi preparación. Hay temas importantísimos como por ejemplo la movilidad, el transporte internacional. Nosotros vaya usted, el comercio internacional. Uno tiene que apostar allí, pero en el tema del transporte es cuestión de ir a la frontera norte y ver allí el estado en el cual se encuentra todo lo que significa desde nuestro punto de vista el desorden en la utilización de los medios de transporte terrestres internacionales, sobre todo de carga. Ahí hay cómo apostar, cómo reunirse con los interesados y avanzar en este Parlamento internacional, que es un espacio de parlamentario diplomático inclusive, para poder avanzar en los temas. Entonces yo pienso que yo tengo la suficiente experiencia, fui asesor de la Organización de Estados Americanos en Estados Unidos, en Washington, fui profesor del Colegio Interamericano de Defensa, fui profesor en el Colegio Interamericano de Defensa, entonces manejo los temas internacionales en cuanto se refiere a la seguridad y a la defensa. Ahora, es un momento no muy bueno para la integración cuando vemos que hay gobiernos de distintas líneas políticas. Ya estamos, por ejemplo, ni siquiera hay unidad para el tema Venezuela. Hace pocas horas, pocos días, 9 países firmaron una condena a lo que está ocurriendo en Venezuela, menos Ecuador. Claro. Menos Ecuador, condenando la violencia, llamando incluso a que se convoquen elecciones. Pero le voy a conversar. Por ejemplo, 25 somos los parlamentarios andinos. Antes tenían ellos, los de la revolución socialista del siglo XXI, todo ese cuenteo. Ellos tenían la mayoría en casi todos los organismos regionales, no solamente del Parlamento andino, sino de otros organismos regionales internacionales. Ahora son 8 los que pertenecen a ellos, los 5 de Bolivia y 3 del Ecuador. Pero el resto, 5 de Chile, 5 de Perú, 5 de Colombia y 2 del Ecuador, ya estamos con la libertad y con la democracia. Entonces usted ve ahí un progreso. Pero absolutamente, y no solamente de nosotros, sino de la región, en el sentido de la apertura, del entendimiento de que no es una autocracia la que debe regir ni en la región, ni en el Estado, ni en los estados, sino que es un mundo globalizado, que el mercado es el mercado mundial, que tenemos que buscar los intereses en donde están, no necesariamente en Irán, que no nos sirven para nosotros, nuestros intereses del Estado ecuatoriano, el ALBA y otros temas. Así que por ahí va el camino. Coronel, vamos a hacer una pausa y en el siguiente bloque le propongo hablar respecto de lo que se viene en los próximos 4 años. ¿Cuál es la situación del país? Ya, el país como tal. ¿Qué salidas ve usted? ¿Qué problemas para el siguiente gobierno? Así que vamos a hacer la pausa. Claro. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV.
gente siente amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. A partir del próximo 24 de mayo comienza un nuevo gobierno que estará liderado por Lenín Moreno. Moreno, que hay que decirlo, ha tomado ciertas acciones que intentan mostrar un rostro diferente al que siempre enseñó Rafael Correa, llamando al diálogo, llamando al consenso, llamando incluso a la tolerancia. Y los ejemplos están ahí. El presidente electo pidió a Carlos Polit que retire una acusación que había presentado en contra de los miembros de la Comisión Anticorrupción, Cívica Anticorrupción, que ya estaban condenados por una jueza llamada Karen Matamoros. La jugada fue curiosa, porque primero la jueza condena, sentencia, castiga a los miembros, luego aparece un tuit de Lenín Moreno diciendo al contralor que retire la acusación, Polit le hace caso, y finalmente la jueza decide archivar el caso. Luego está también el pedido hecho por Moreno a la Supercom para que deje insubsistentes las multas que impuso a 7 medios de comunicación. Le pregunto a Fausto Cobo, ¿qué le parece esa actitud conciliadora que parece ser la que está tomando Lenín Moreno, como para que las aguas se calmen, como para que el país esté un poco más tranquilo ahora que se viene su posesión, y como que hay que darle un espacio de gobernabilidad? Se habla de los 100 días, tal vez eso está pretendiendo Lenín Moreno con este tipo de acciones. Correa y Glass son exactamente lo mismo que Correa y Glass. Este es un gobierno que continúa con su manera de entender lo que significa el poder, el uso del poder. Usted dijo Correa y Glass. Correa y Glass. ¿Y don Lenin? Y Lenin y Glass. Para mí es igual. Y simplemente vamos a ver cuál es su gabinete. Los mismos que estaban con Correa, unos reciclados en otros sitios, otros arreglados y cambiados de lugar. Eso es el correísmo. El correísmo no va a cambiar con que ahora esté Moreno en el poder. Él es el títere del titiritero. Así de sencillo. Sin embargo, nosotros creemos que la forma de demostrar que el ejercicio del poder va a ser distinto es que nos saque de la crisis económica en la cual nos encontramos. ¿Cómo va a manejar la crisis en la cual queda el país? Yo recuerdo Camilo Ponce, cuando asumía el poder después del velasquismo, dijo: yo soy el síndico, me han dejado de síndico de la crisis económica, de la quiebra del Estado ecuatoriano. Eso es Moreno, le dejan de síndico de la crisis económica. Los analistas económicos serios, Mauricio Pozo, César Robalino, les he escuchado a ellos, a Spurrier, no todos coinciden en que la deuda externa está bordeando los 50.000 millones de dólares. No es cierto lo que ellos dicen, que es apenas 40.000 millones de dólares, porque ahí no le están contabilizando una serie de elementos que son deuda. Por ejemplo, lo que debe el Estado a las empresas, el tema del IES y otros elementos y rubros que significan deuda. 7, 6
de cada 10 ecuatorianos no tienen un trabajo fijo. Ellos dicen que ha disminuido la falta de trabajo, pero que ha aumentado lo informal. Claro, pues si le botan del trabajo, ¿qué tiene que hacer el ciudadano? Salir a la calle, a vender manzanas, a vender esto. A vender papel higiénico, papel higiénico, o hacer alguna actividad informal. Pues. Pero eso no significa que tiene trabajo. Es una crisis realmente dura, difícil. Esa es la forma de demostrar que es un trabajo que es diferente. Va a disminuir todo aquello que significa un gasto excesivo en la burocracia, un gasto excesivo del Estado. ¿Va a hacerlo? Me imagino que sí, pero ya no tiene dinero. Y no hay tampoco tantos prestamistas afuera ya dispuestos Vamos a ver si eso sucede. Vamos a ver si eso sucede. Va a disminuir la carga tributaria que tiene el ciudadano común y corriente. Va a hacerlo. Vamos a ver. Eso está en veremos. Virgilio Hernández está a favor de mantener el 14% al IVA, por ejemplo. Fíjese usted, y es uno de los que va a estar ejerciendo el poder. Seguramente lo reciclan por ahí. Ahora, usted dice que el próximo presidente, don Lenín, va a ser un síndico de quiebra. La pregunta es, ¿él estará al tanto de lo que va a ser la función que va a cumplir o seguirá engañado? Me preocupa, por ejemplo, que el proceso de transición de un gobierno a otro, que son amigos, todavía ni empieza. Tenían una reunión pactada para el 12 de abril y resulta que se suspendió. Vaya usted a saber por qué. Y todavía no se da. Entonces, claro, ¿cuándo va a recibir las verdaderas cifras? Que supongo que a él sí le dirán. Claro, le dirán así nomás, entre panas, pues. Pero no es una transición pública. Porque, mire, ¿qué es lo que ha pasado en estos 10 años? Una de las cosas más graves ha sido el oscurantismo, todo debajo de la mesa. No es público. Las cifras económicas no son públicas. Maquillan, cambian de nombre, le ponen un nombre así, terminan realmente confundiendo, y la verdad es que eso es incertidumbre. Y la incertidumbre en un gobierno, en el ejercicio del poder, es lo más grave. Porque el pueblo ecuatoriano, que somos los dueños realmente de la soberanía, los dueños nosotros somos los que pagamos los impuestos para que el gobierno nos sirva, es al revés. Entonces ahí está justamente el problema. En todo caso, usted, parte del movimiento creo, le daría esa tregua, digámosle así, de 100 días que se le da a todo nuevo gobierno para que haga lo que tenga que hacer, y luego, después de esos 100 días, ahí sí comenzar a darle palos si es que lo merece. ¿Usted le dará ese beneficio al nuevo gobierno? Maduro está pidiendo diálogo. Ya la vez pasada pidió diálogo, pues, tomó oxígeno, ¿no es cierto? Se oxigenaron, ofreció lo que le pedían, ofreció. ¿Cumplió? No, pues, no cumplió. Le dio fusiles a las milicias, a los civiles, ahora para que le repriman al pueblo ecuatoriano, al pueblo venezolano. No. Es decir, usted estará atento desde el primer día, sin dar tregua. Desde el primer día, hay que estar atento siempre. Aquello que es, desde mi punto de vista, utilizando mi recurso de la resistencia, ¿a qué es ilegítimo? ¿Usted está declarado en resistencia? Pero desde luego, estoy en resistencia. Yo no puedo doblegarme a lo que no creo, pues. Ese es el derecho a la resistencia. ¿Y en ese sentido las calles tienen que estar activadas? Mire, las calles son lo único que nos han dejado como institución. ¿Y no las quiere dejar un poquito tranquilas ahí? Ay, que tomen aire también que para tomen aire, desde luego. Tomen aire, pero ahí están. Ahí están. Los gobiernos dictatoriales solo entienden las calles. Ve a Venezuela. Sí, pero el saldo en Venezuela es bastante negativo. Bueno, pero, por las muertes que ocasiona. Pero a ver. Por las tragedias. Estamos hablando de Venezuela, no del Ecuador. Claro, de Venezuela. Por eso le digo, las calles allá en Venezuela tienen saldos funestos. No hay otra forma de luchar contra una dictadura. No hay otra forma. Si no es bajo ese riesgo. El riesgo de luchar para que nuestros hijos y nuestros nietos no tengan los sufrimientos y todo lo que han pasado ellos, ¿no? Obviamente. Estamos hablando de Venezuela. Claro. ¿Qué le parece el discurso que tiene don Lenín Moreno respecto al combate a la corrupción? Ha dicho que son bienvenidas todas las comisiones anticorrupción, la que existe y las que se formen en el camino. Ha dicho que va a pedir asesoría y ayuda a Naciones Unidas, incluso para que intervenga también en Ecuador respecto al grave problema que hay de corrupción. ¿Usted le cree, siente que hay ese deseo
sincero por parte de Lenín Moreno, que es obviamente ha sido parte de todo este proceso de 10 años, de combatir la corrupción de quienes pueden haber sido sus propios compañeros de gobierno. Pero si él fue vicepresidente de la República. Glass fue director, presidente, responsable político de las áreas estratégicas en donde se supone que son los actos de corrupción más grandes. Así que por ahí usted le va restando credibilidad. Oiga, pero a ver, dejan recibo los que roban. No, pues, mire lo que pasó, lo que está pasando ahora con este señor Alexei ni sé cuánto. Mosquera, ex ministro de Electricidad. Dice que no, que ya no es coima. No ha sido, dice que prácticamente le están pagando por un trabajo que ha hecho. Porque él debía haber dicho que es una consultoría y que lo que no ha hecho es declarar y que no ha pagado los impuestos. No entiendo. No entiendo. Eso lo dijo el presidente Correa. El día de ayer. Correa dice eso, que es una relación entre privados, porque ya no era funcionario público. Entonces, que lo que tenía que haber hecho el Alexei era declarar ese $1.000.000. Y no pasaba nada. Y pagar los impuestos. Y no pasaba nada. Claro. Pero entonces, ¿a dónde está, digamos, induciendo, entre comillas, el tema? Que no le acusen, pues, de corrupto. De cohecho. Sino de no pagar impuestos, de lavar dinero, o de alguna cosa de eso. El problema es que Don Galo, el famoso Don Galo, fiscal general de la Nación, fiscal de Chiriboga, él sacó a relucir una declaración de un abogado de Odebrecht, que está preso en España, Rodrigo Tacla se llama el señor en el que este señor ha declarado que ese millón sí fue pues una coima que dio Odebrecht por la concesión, o mejor dicho, la entrega de la obra de Toachi Pilatón, y eso está en España, y eso dijo Galo Chiriboga. Entonces ahora se están chocando pues las versiones. Claro, pero ¿quién manda? ¿Quién manda en un gobierno dictatorial? El dictador, pues. ¿Qué opinión se impone? ¿La del de más abajo o la del de arriba? En una dictadura, en un gobierno autoritario. El presidente saliente. Arriba. Oiga, por eso es que luchamos. Incluso en sus últimos días. Pero es que por eso luchamos. Y va a seguir, ¿no? Desde mi punto de vista, esto no se acaba. El titiritero seguirá siendo el titiritero. Es decir, ¿usted cree que Correa va a mandar a Lenín Moreno? El titiritero seguirá siendo el titiritero. No es que en el circo y en el ejercicio del poder ahora el títere pasa a ser titiritero. No. Pero también yo quiero darle el beneficio de la duda al señor Moreno, en el sentido de que no es pues una posición cómoda estar dependiendo de los deseos de una persona que probablemente esté cruzando el Atlántico muy cómodo, viviendo en otro país, y en algún momento debe haber una rebelión, pues, ya decir, bueno, ya no te hago caso, ahora el presidente soy yo, y las cosas se van a hacer a mi manera. ¿Usted no ve esa posibilidad? Yo no veo esa posibilidad porque la estructura del socialismo del siglo XXI, de la revolución ciudadana, es otra. El titiritero es el titiritero. Punto, se acabó. Eso pienso yo. ¿No le ve la personalidad, el liderazgo al señor Moreno para romper esa estructura y crear un camino propio, forjar su propio gobierno? El tiempo nos va ojalá, a darnos la oportunidad de conversar nuevamente y ver quién de los dos hemos tenido la razón. Sí, obviamente. ¿Vale? Pero por el momento no le da a usted yo no le doy mucha confianza de que eso pueda ocurrir. No, yo no le doy confianza. No, porque no confío. Yo le mentiría en este programa si es que yo me hago el madrecita dolorosa. Yo he sido así y así voy a terminar. Cuando creo, creo. Y cuando no, no. Y el papel del señor Jorge Glass, que vuelve a su cargo en la vicepresidencia, dijo Lenín Moreno que ahora le va a dar unas áreas que no son tan pesadas como las que tuvo a cargo todo ese tiempo. Ahora le va a dar el conocimiento, la tecnología. Ya le quitó el área petrolera. Claro. ¿No es un avance eso? Mire, es que eso mismo es algo que realmente molesta, ¿no es cierto? O sea, a ver, no se puede cambiar a las personas. El que es. Entonces, el que ahora le dé, entonces, ¿qué le va a poner ahí de florero? No, pues, el Glass es Glass. Punto, se acabó. Donde esté, está en el poder. ¿Qué pasaría si en el mes de junio, como tanto se ha venido anunciando por parte
Estados Unidos de que en junio se soltará la información que manejan ellos, el Departamento de Justicia, del caso Odebrecht. ¿Qué pasará en Ecuador el rato que se conozca esa información con un gobierno recién comenzado? E ilegítimo. Apenas, y en además, su gran mayoría. Y además con una mayoría apenas, ya no son muchísimos más, sino una mayoría pequeña de 2 puntos según el CNE. ¿Qué va a pasar ahí con ese golpe? Que va a ser un golpe político durísimo. Ojalá ahí sea una gran oportunidad de lo que manifiesta usted, que esa es la gran oportunidad para rectificar. Y que marque la distancia, o yo tendré la razón en el sentido de que este gobierno es el último día, el 24 de mayo, el último día del despotismo y el primero de lo mismo. Así dijo González Suárez alguna vez en la historia ecuatoriana cuando terminábamos la Gran Colombia. Así lo dijo. ¿Y será tal vez esa una oportunidad para que las calles se reactiven en ese momento, coronel? Las calles siempre van a estar allí. Somos nosotros, los ecuatorianos, los que nos sometemos al autoritarismo o los que defendemos nuestros derechos. Las calles están allí. Decía León Roldós en una entrevista que le hice recientemente que sí le da a él un espacio para que don Lenín tome sus decisiones y que más bien él no recomienda echarle grasa a la silla de Lenín para que se caiga. Entendiendo la grasa, obviamente, mire, en forma simbólica, ¿no? Nosotros no estamos diciendo eso, de que vamos a votarle a Lenin, no. Sencillamente las calles están allí y entonces es la sabiduría del que está en el poder el que entiende o no entiende lo que está pidiendo el pueblo ecuatoriano. Que son cambios. Son cambios, son cambios democráticos, independencia en las funciones del Estado, libertad de expresión, libertad de pensamiento, una mejor utilización de los recursos disponibles, la venta de los medios de comunicación que son del pueblo ecuatoriano incautados, que han servido fraude, de utilización, pero inescrupulosa en una campaña electoral para descalificar al contrario, para hacer propaganda de quien está ostentando el poder y en beneficio de las candidaturas del gobierno. Estos son los cambios. Entonces, mientras entienda y asuma esos cambios, le irá bien. Pero desde luego, porque está entendiendo al pueblo. El pueblo es el mandante. El pueblo es el mandante. ¿Dónde se expresa el pueblo frente a una imposibilidad de hacerlo? En una justicia independiente, por ejemplo, o ante algún funcionario de control que sea independiente. ¿Dónde se expresa? En las calles, no le queda otra. Y eso está en la Constitución, en el artículo referente a la resistencia. Y si viene un ajuste por el lado económico, coronel, que golpee, como normalmente golpea siempre a los de abajo más que a los de arriba. Así es. ¿Cuál va a ser la posición de ustedes, de la oposición? Defender al que menos tiene. Defender al que menos tiene. El pueblo ecuatoriano ya no tiene de dónde más sacar su dinero. El dinero tiene mayor valor en el bolsillo del ciudadano antes que en el pecho de los exfuncionarios de un gobierno. Es decir, la oposición no se siente derrotada, va a seguir activa esperando el desarrollo de los acontecimientos. Es que no fuimos derrotados, porque no han contado los votos. Y mientras no, como ya no van a hacerlo, nosotros no nos sentimos derrotados. Y seguirán ahí. Pero desde luego, defendiendo lo que pensamos, defendiendo lo que la gran mayoría del pueblo ecuatoriano quiere, eso vamos a hacerlo. Es nuestra obligación, además. En los próximos 4 años. Mientras no rectifiquen. Tienen que rectificar, pues. Si no, ¿cómo? ¿Me siento a llorar o me siento a decir, siga nomás, jefecito? No es así. Ok, hemos terminado con el coronel Fausto Cobo. Le quiero agradecer por su presencia y por sus criterios, que son frontales. No los maquilla como es una costumbre de algunos políticos. Gracias, coronel Fausto Cobo. Creo que hemos tocado temas importantes con quien va a ocupar una curul en el Parlamento andino, una de las 25 que se reparten en los países andinos. Y también es un miembro activo, permanente del movimiento Creo. Siempre lo hemos visto en las calles, justamente de lo que también
hemos hablado. Así que seguramente tendremos muchas noticias del coronel Cobo en el tiempo que viene, en el próximo gobierno. Y bueno, ya veremos, nos acercamos ya a esta transición. Les quiero agradecer, amigos, a su atención y anunciarles que nos veremos en el siguiente programa. Hasta entonces.